Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo de cómo aplicamos Excel a la contabilidad, administración y venta. En este caso, un ejemplo abierto que puede ser usado hasta en temas particulares. Vamos a hacer ingresos versus gastos. Vamos a realizar unos formatos de tabla. Como les insistimos, este es la mejor opción, ya que con esto pues no peleamos con rangos ni con fórmulas, absolutamente con nada, y vamos a hacer unas opciones especiales. Por ejemplo, registro de movimiento de ingresos y gastos, un control básico. Aquí vamos a alimentar y este va a ser nuestro resumen y al mismo tiempo nuestra base de datos. Cuando digo base de datos es porque de aquí va a hablar para extraer los valores con una validación de acuerdo a una condición de ingreso y gasto, que ya lo vamos a ver. Vamos a hacer también una pequeña gráfica de ingresos versus gastos con vamos a ver, un agregado de la ganancia. Okay. Vamos a hacer resumen de tipo de gastos, como pueden ver aquí. Estos son los gastos, estos son los ingresos. Entonces, dentro de esa condicionante, haremos una validación de datos para la lista desplegable dependiente, porque todo lo capturaremos en una sola hoja. Como les comentaba, haremos formato de tabla, gráfico y la validación desplegable. Usaremos condicionantes lógicos básicos que lo hemos estado viendo desde hace muchos meses, pero espero que si tienen alguna consulta, pues la hagan, solo que la aplicamos de una manera diferente. Tomar puntos y punto conjunto, concatenar, valor, extraer, hallar y valor lógico, sí. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a abrir el archivo. Y al terminar esta grabación será subido al canal de YouTube y al canal de Telegram. Ok. Para empezar, vamos a definir lo que es un formato de tabla. Recordemos, varias veces hemos hecho este ejemplo, pero por si hay alguien nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Y no se preocupen, el video y el archivo estará subido donde corresponde. Okay, para empezar, el formato de tabla es sencillo. Solo marcamos y le damos formato de tabla y escogemos el que queremos. Esa es la opción básica y le tenemos que dar clic aquí para que reconozca el formato de tabla con el encabezado que tenemos en la primera fila. También está la otra opción. Apretamos la letra con el teclado. Tenemos ahí control y luego apretamos la letra T. Entonces nos aparece automáticamente ya marcado. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros dentro de la base de datos, tenemos ahí el clic. Entonces solo damos control T y automáticamente reconoce el rango. Le damos a aceptar y listo, ahí está nuestro formato de tabla. Así de sencillo es el formato de tabla. Recordemos que el formato de tabla reconoce el rango según el nombre de la columna. Podemos ver aquí, gasto, tipo, fecha. Vamos a ponerle aquí un ejemplo por 2. Ahí está. Si nosotros hacemos esto, nos aparece el nombre, pero si nos dirigimos a la parte inferior, ya empieza a manejar los rangos. ¿Por qué? Porque el formato de tabla encuentra dentro de la misma línea donde se utiliza y ahí es donde agarra el rango con el nombre. Entonces, hace referencia a la fila actual. ¿Okay? También el formato de tabla tiene la visión, o más bien el diseño, porque si nosotros damos clic afuera, desaparece el menú de diseño y si damos clic adentro, aparece el menú de diseño. Podemos segmentar datos. Todo está esto en diseño, que nos facilita una visualización distinguida. Aparte de eso, pues nos permite la suma de totales y otras diversas fórmulas. Y eso es lo que tenemos que hablar por el formato de tabla. Entonces, una vez explicado lo que es el formato de tabla, aquí tenemos prácticamente la base completa.
donde vamos a ingresar los datos. Realizamos una pequeña lista desplegable. Recordando cómo se hace una lista desplegable, nos vamos a datos, en este caso validación, lista, y empezamos a escribir 1, 2, en algunas máquinas es punto y coma, en otras solo es coma. En mi caso es punto y coma. Entonces aquí está la lista desplegable. La única diferencia entre la lista desplegable que vamos a realizar con este ejemplo sencillo es que la hicimos dinámica, en el sentido de que, un ejemplo, tenemos aquí los gastos y los ingresos. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es seleccionar si es gasto o si es ingreso lo que vamos a ingresar. Vamos a hacer gastos, vamos a cambiar y automáticamente la lista desplegable solo nos aparecerá lo que son los gastos que tenemos en esta tabla. Todos estos gastos son los que se cargan. Si nosotros tenemos el cambio y lo hacemos a ingresos, nos va a desplegar única y exclusivamente los ingresos que tengamos. Vamos a ingresar otro. Venta por X producto. O más bien por marca. Vamos a colocarlo así. Ok. Entonces, si yo tengo esa lista desplegable, aquí está venta por marca. Pero si yo actualizo a gasto, aquí está, solo me aparecen los gastos. Vamos a hacer otro gasto. Recordando el formato de tabla con la barra espaciadora, backspace, o crea una nueva, o simple y sencillamente solo escribimos y ya crea una fila más. O, recordando, el método más fácil es alarlo hacia abajo y listo. Así de sencillo tenemos nuestro formato de tabla. Entonces, vamos a alargarlo un poquito más. Vamos a agregar otros gastos más. Vamos a ver, comisiones. Vamos a poner horas extra, creo que no está. Sí, no está. Extras. Listo. Entonces, si nosotros nos vamos a los gastos, aquí está comisión y horas extras. ¿Cómo se logra esta lista desplegable dependiente? Ok, vamos a explicar. Primeramente, tenemos que hacer una pequeña fórmula. Vamos a hacer el ejercicio completo basándonos al ejemplo de hace 2 semanas, donde le indicamos que vamos a hacer un nombre en el administrador de nombre, valga la redundancia. En este caso, lo que hicimos fue seleccionar, porque no podemos crear una lista desplegable si no le ponemos un rango, y el problema del rango es que se vuelve estático y cuando vayamos agregando uno nuevo, no se nos va a actualizar. Entonces, el formato de tabla no permite esa pequeña diferencia. Entonces, lo que se hace es, se crea un nombre, y aquí lo marcamos, le seleccionamos aquí, en este caso le pusimos gasto. Vamos a ver cómo lo colocamos. Aquí está, seleccionamos la tabla de gastos y aquí está marcado y le colocamos el nombre de gastos generales. Lo mismo aquí, nosotros lo que hicimos fue marcar, le dimos un administrador de nombre, le dimos nuevo y nos trae pues los gastos, y aquí en la sección de ingresos nos trae solo única y exclusivamente la sección de ingresos. Ingresos totales, como podemos ver aquí, está marcado la columna que está nombrada en la tabla de ingresos como ingresos, valga la redundancia, porque recordando que el formato de tabla trabaja con los nombres de la columna. Entonces tenemos este nombre que es ingresos totales
y gastos generales. Entonces, lo que hace esto es que al dar la referencia a los nombres, si pueden ver, nos crea prácticamente una tabla donde genera los nombres fila por fila, ya que el formato de tabla, si a nosotros nos tocaría hacer una validación de datos, necesitamos poner un rango. ¿Sí? Y como pueden ver ahí está el símbolo estático. Haríamos esa lista desplegable. Vamos a colorear porque se nos puede olvidar. Entonces, aquí está ya hecha la lista desplegable. Entonces, vamos a agregar una más. Y recordando que el datos en lista, en validación de datos, perdón, en lista, aquí está, pueden hacer también el rango así, para que automáticamente con el formato de tabla nos vaya reconociendo ese rango. Pero en este caso lo hicimos diferente para que ustedes vean también que se puede realizar mediante estas pequeñas órdenes. Vamos a borrarlo todo. Donde nosotros renombramos, en este caso, un rango de formato de tabla para especificar lo que es ingresos y gastos. Entonces, resumiendo, creamos unos nombres de rangos llamados gastos generales con el rango de la columna de gastos, el nombre, y creamos otro nombre con el rango de los ingresos que están detallados a este lado. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a hacer una condicionante para la validación de datos donde nosotros vamos a cambiar aquí y nos va a traer una lista desplegable dependiente. Para eso vamos a analizar esto, vamos a datos nuevamente y validación de datos. Como ya tenemos esta fórmula, vamos a detallarla un poco. Primero nosotros creamos una fórmula lógica donde decimos que cierta celda, en este caso, aquí está, D10, como pueden ver aquí marcado en azul, es igual a ingresos. Entonces, con esta coma le indicamos que, punto y coma, perdón, nos presente el listado desplegable de ingresos y gastos. Luego, en caso contrario, le agregamos otra coma o punto y coma que nos presente gastos generales. Entonces, esta simple y sencilla fórmula nos va a desplegar el listado que nosotros vayamos actualizando de acuerdo a la celda donde tenemos ingresos y gastos. Que ingresos y gastos es única y exclusivamente una simple validación de lista desplegable con la palabra ingresos y gastos. Entonces, con ese criterio es la dependiente donde nos aparecerá prácticamente un listado nuevo para desplegar en los gastos y que funcione con eso el reporte final que lo vamos a ver a continuación. Entonces, esa es la explicación. Aquí es una lista desplegable sencilla. Pueden ver ingresos y gastos. Y aquí una lista desplegable condicionada a la anterior, donde nosotros vamos a desplegar de acuerdo a la condición. Si es ingreso, nos trae el listado de ingresos totales. En caso contrario, nos trae los gastos generales. Entonces, así se forma y podemos pues también con la unión o con la validación de este criterio, podemos traer la fórmula que vamos a explicar a continuación, que ya lo hemos explicado anteriormente en sumar.si, pero también podemos agregarle a esta función, como pueden ver, la segmentación de datos, en este caso gastos, ingresos, y con un pequeño formato, pero eso ya sería otro tema aparte para realizar. Ok, esta es la explicación de movimiento, cómo se realizó la lista desplegable dependiente y el tipo de ingreso o de gasto se actualizará de acuerdo a la lista desplegable y la condicionante que se formule. Ahora vamos
a gastos versus ingresos. Aquí tenemos una fórmula sencilla donde, bueno, ni tan sencilla, pero es algo que ya lo hemos visto especialmente en la mayorización contable. Vamos a explicar un poquito por separado esta fórmula, para que ustedes más o menos entiendan, ya que ya es prácticamente un repaso de los ejemplos anteriores. Recordemos que sumar puntos y punto conjunto tiene un criterio donde nos pide el rango suma. En este caso, el primero, rango suma, es de la tabla movimiento. Podemos ver, en este caso, aquí está, renombrada esta tabla. Recordando que damos clic adentro, nos presenta el formato de tabla en diseño. Aquí está el nombre, movimiento. Y dice que es valor, el nombre de la columna. Entonces, el nombre de la columna es el único lugar donde ponemos los valores, es aquí está, esta columna, valores. Partiendo de ahí, el formato de tabla también nos pide un rango criterio. Como podemos ver aquí, el rango criterio es tipo. Entonces, como esta columna o este formato de tabla es solo para gastos, nosotros seleccionamos el movimiento que tenemos en la tabla, valga la redundancia, movimiento, que es de gasto. Podemos ver aquí, movimiento. Entonces, el movimiento dice tipo. Al realizar eso es esta columna llamada tipo, a la cual nosotros le indicamos que nos busque lo que diga gasto. Entonces, una vez haciendo referencia a eso, le estamos indicando que nos sume solo lo que dice gasto. Hasta aquí, eso es lo que indica, que nos sume solo que los valores que tengan la palabra gasto en la columna tipo. Ahora, vamos a colocarle nuevamente, en este caso, en movimiento, nos vamos a situar como un rango criterio en la columna gasto. ¿Cuál es la columna gasto? Es donde están las descripciones de los nombres o los tipos de gastos que clasificamos. Ahí lo que va a hacer es que va a hacer referencia a la celda gasto, que en este caso es esta que está aquí en color azul, y hasta aquí lo que indica es que nos va a sumar de la columna valor todo lo que diga gasto y que tenga que ver con la palabra, en este caso es alimentación, que podemos ver aquí en color azul, donde hace referencia a esa celda. Entonces aquí lo que hace es generalizar la suma. Me va a sumar todo lo que diga alimentación y que en la columna tipo de movimiento diga gasto. Pero nosotros la condicionamos con una variable de tiempo, en este caso de fecha, y aquí es donde viene lo que algunos le temen, lo que es la unión de varias fórmulas avanzadas, en el sentido avanzado que se utiliza una sobre otra, y la variable dependiente es la que sirve para dar cuerpo. Dentro de la fórmula principal se hace una separación. Por ejemplo, le indicamos que del movimiento fecha, que es esta que está aquí, fecha, le indicamos que nos sume que sea mayor o igual a la fecha que nosotros le indicamos. O sea, no es un formato normal donde nosotros ponemos desde y hasta, sino que lo agarramos de la línea de contexto donde dice del 1 al 20, perdón, al 31 del 2020, diciembre, porque si nosotros colocamos, un ejemplo, 19, no tenemos valores del 19, pues no nos trae ese dato. Pero si nosotros colocamos aquí 19 a estos ingresos, ahí está el cambio. Vamos a ver, ingresos, y le colocamos aquí porque esto también es importante, no olvidarse que hay que hacerle el cambio, el tipo de ingresos. Y aquí está. ¿Por qué? Porque esta variable es la principal, de la cual va a depender esto. Y como pueden ver, si yo lo dejé congelado aquí y lo dejo así, no lo va a leer porque no hay gasto que diga venta de producto. Está en cero.
Por eso hay que cambiar la lista desplegable que se actualizó. Y hoy sí, ya la actualizó y la colocó. Entonces pueden ver, dice 2019 y solo ese valor hay del 2019, al cual vamos a volver a cambiar a 2020. Nuevamente le vamos a poner ingresos, recordando que aquí se actualiza y aparecen los únicos servicios por ingreso y listo, ya está actualizado el 2020 y ahora vamos a hacer este cambio aquí para que ustedes vean que aparte de servir como rótulo es determinante para calcular o en este caso traer la suma de eso. Pero ¿cómo se logra eso? Pues simple y sencillamente continuando que sumar puntos y punto conjunto, le decimos que nos traiga la fecha mayor o igual a la primera fecha, pero que sea menor o igual a la segunda fecha. Pero ustedes me preguntarán cómo se hace eso si está dentro de un rango de texto, dentro de una celda. ¿Okay? Ahí es donde entran las funciones extraer y hallar. Junto con concatenar, nosotros unimos esas extensiones. ¿Cómo las unimos? Pues simplemente escribimos concatenar, que significa la unión. Recordando que concatenar lo que hace es lo siguiente. Es como que yo le dé así. A ver, igual. Concatenar. Y quiera unir esta palabra con esta otra. Entonces ahí están las dos unidas. Prácticamente, ahí dice pegadito, pero la podemos separar. Y listo. Ahí está. Las dos unidas. Eso es lo que hace la función concatenar. Ahora, unidas con la función valor. Valor lo que hace es volver, en este caso, si tuviéramos un texto como valor, lo convierte en numérico. Y como las fechas, Excel las reconoce como numéricas, entonces nosotros vamos a hacer mediante la extracción y utilización de la fórmula extraer, porque extraer lo que hace es lo siguiente, extrae, vamos a colocarle posición 1 y que de esa posición 1 empiece a contar y me extraiga 4 dígitos. Entonces ahí está, INGE. Vamos a ponerle una posición diferente, posición 3, y ahí está, aquí a partir de ahí empieza a contar. Pero bajo ese criterio, nosotros hicimos la unión de extraer, porque extraer nos pide una posición inicial. Pero como esta es una variable, que de repente nosotros no solo podemos tener del 1 al, sino que podemos tener solo así, pero aún así siempre lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque ya le vamos a explicar. Entonces lo que hace extraer es que reconoce del periodo, vamos a ponerle para hacer un poquito más largo, periodo al final de, listo, siempre lo va a reconocer. ¿Por qué lo va a reconocer? Porque le pusimos una variable de hallar. Hallar está compuesto, en este caso, de una fórmula donde nosotros le indicamos que hallar hallar lo compone por un texto buscado y dentro del texto. Entonces, lo que hace es que nosotros le indicamos mediante un comodín que nos busque ese texto. Vamos a dejarla abierta aquí para que vayan viendo. Hallar. La función hace que hallar encuentre mediante el uso de comodín un formato de fecha con este estilo. Y de igual manera hallar lo que hace es que también nos pide dentro de qué carácter. Entonces le damos que es A3, como pueden ver es A3. Y nuevamente hallar nos pide el número inicial. Entonces lo que hace es que aparte de indicarnos o preguntarnos qué es lo que va a buscar con este tipo de formato de fecha de la celda A3, le indicamos que empiece a contar a partir de la celda número 10, porque son
En este caso son 10 dígitos, porque si podemos contar aquí, 2 dígitos, 0, 1, pleca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 4, 6, 8 y 2 de los dígitos de las contraplecas. Entonces, lo que hace es eso, indicarnos mediante la función hallar que nos busque el formato de fecha a partir del conteo de los 10 dígitos que tengan este formato que podemos ver aquí. Ustedes me dirán cómo se hace para simplemente volver a poner y que considere una segunda fecha. Sencillo. A esa fórmula nosotros le volvemos a aplicar otro hallar. Entonces, al aplicar otro hallar, nos cuenta, después de haber encontrado esas 10, ya no las toma y por eso le agregamos más 10. Es la única diferencia. Que lo que hace es que los primeros 10 que encontró no los va a tomar en cuenta y va a avanzar a los otros próximos 10 que encuentre. Y esa fórmula encuentra la segunda fecha. Independientemente de la cantidad de caracteres que tenga, los va a contar, los va a hallar y los va a extraer con ese formato que nosotros le acabamos de dar de fecha. Como pueden ver ahí, el uso de comodín. Entonces, resumiendo, le decimos que sumar puntos y punto conjunto me sume el valor del movimiento tipo que diga gastos del nombre, en este caso alimentación, que puede ser referencia aquí, como lo ven en color azul, pero que sea mayor o igual a la fecha de este criterio de la celda donde nos va a extraer la fecha junto con la ayuda de hallar y el comodín, pero que sea menor o igual a la segunda fecha. Entonces automáticamente nosotros tenemos que el rótulo también nos sirve como criterio para utilizar en la función o en la fórmula sumar puntos y punto conjunto. De igual manera están en los dos lados lo mismo, la misma fórmula, solo que la única diferencia es que aquí ya no dice la palabra gasto, sino que aquí, como podemos ver, damos clic acá en la fórmula, ahora dice ingresos. No hay ningún cambio más extra que esa palabra, porque aquí solo va a reconocer lo que son la palabra ingresos y el nombre, en este caso, que es esta de aquí, venta por servicio. Como hicimos el cambio aquí, venta de producto, venta por servicio, automáticamente nos trae la diferencia, o en este caso la suma de cada uno de ellos. Y aquí pues solo tenemos una simple suma de los gastos de los ingresos. Y por último, para finalizar, tenemos una pequeña gráfica que simple y sencillamente le damos aquí en insertar una gráfica, las que más le parezca. Damos clic, nos aparece en blanco, le damos seleccionar datos, le damos agregar, colocamos el gasto, colocamos el valor de ese gasto, le decimos aceptar, aquí dice 1 porque es una fila, pero nosotros queremos el nombre, gasto, y listo. Ahora vamos a agregar ingresos, seleccionamos ingresos, seleccionamos el valor de ingresos, aceptar, le damos 1, porque aquí significa una fila, le damos editar, porque queremos esta leyenda de ingresos, le damos aceptar. Y si queremos agregar lo que es la diferencia entre gasto e ingreso, que es una simple resta, pues agregamos ahí ganancia, vamos a agregar los valores y le damos a aceptar. Por último, pues el rótulo de la ganancia. Ahí está, ahora le damos a aceptar y listo. Pero eso no quiere decir que no podemos cambiar el formato de la gráfica, porque aquí la hicimos diferente, pero también podemos hacer cambio de tipo de gráfica. Podemos hacerla como la teníamos aquí, podemos hacer circular, aquí está el formato, etcétera. Entonces podemos agregar muchas opciones en ese formato. Como pueden ver, están las posiciones y las podemos ir agregando según como queremos. Por ejemplo, podemos agregarle las leyendas, los títulos del eje, vamos a hacer horizontal, primario, no, vamos a poner horizontal.
Vamos a poner los títulos mejor. Título gráfico, los datos que queremos, las leyendas, etcétera. Entonces, todo podemos manipularlo. Pero en este caso a mí me gusta más este tipo de gráfica que tenemos aquí a la par. A ver. Tenemos esta. Y la que me parece más es esta. Entonces, prácticamente esta es la explicación de ingresos versus gastos. Un ejemplo sencillo, pero muy interesante de usar, más que todo por la validación de los datos en esta sección de ingresos y gastos.